Dice la palabra de Dios: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una vez más. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Padre, buen Dios que estás en el cielo y en nuestros corazones. Gracias, Jesús, por un día más de vida. Gracias por tu amor, tu verdad, tu misericordia. Gracias porque nos permitiste acercarnos una vez más a tu casa de oración para buscar tu santo nombre, para adorarte, bendecirte, Señor. Aquí estamos, Espíritu de Dios. Recibe lo que es tuyo, la alabanza, la adoración, Señor, el clamor de tu pueblo, el agradecimiento, Señor, las ofrendas de paz que traemos a ti, Dios. Yo te pido, Señor, una bendición especial para todos los que están aquí, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendíceles, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. Toma control, Señor, de mis palabras. Señor, guía tú mi boca, mi mente y mi corazón y transmite a tu pueblo, Señor, el mensaje que quieres, Señor, transmitirles a ellos. Háblanos, Señor, primeramente en mi vida, Señor, háblame, edifícame, ayúdame, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra, a poner por obra, Señor, tu palabra, a dar fruto al 100% para ti, mi Dios. Recibe los frutos de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Puede sentarse. Vamos a hablar sobre un tema que dice caminando con Dios. Acabamos de leer en la palabra de Dios que la Biblia dice que caminó Enoc con Dios. Y dice que Dios le llevó y desapareció. Entonces este hombre no conoció muerte, Dios se lo llevó. Amén. Pero dice la Biblia que él caminó con Dios. ¿Qué cree usted que es caminar con Dios? ¿A qué le podemos decir caminar con Dios? Hágase usted la pregunta a su corazón, a su mente, a su alma. ¿Qué es caminar con Dios? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Pregúntese usted qué es caminar con Dios. Cuando ya tenga la respuesta, ahora pregúntese esto otro. ¿Está usted caminando con Dios? Porque la buena y santa y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial es que nosotros caminemos con Él. Ahora usted pregúntese si está usted caminando con Dios. Vamos a escuchar un poco la palabra de Dios y al final miramos si caminar con Dios es lo mismo que usted pensó. Y si usted ha estado caminando con Dios, bendito sea Dios, porque su carga es ligera y Dios es su sustentador, Dios es su proveedor. Y algún día no lo encontramos, no lo vamos a encontrar porque Dios se lo va a llevar a usted. Amén. Así como se llevó a Enoc. ¿Cuánto lo creen? Estamos esperando el rapto de la iglesia. En cualquier momento la trompeta suena y su pueblo se va. Se va para la patria celestial, para aquel gozo eterno que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Porque nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, miramos aquí en la iglesia un hombre llamado Enoc, como les dije, que caminó con Dios y que no murió, sino que Dios se lo llevó. Enoc significa consagrado, dedicado, disciplinado. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Entonces a su nombre se le dio significado de consagrado, dedicado, disciplinado. Pero la Biblia también nos habla de muchos hombres y mujeres que caminaron con Dios. Y podemos mencionar varios. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento, allá donde empieza la historia. Podemos mencionar a Abel. ¿Quién fue Abel? Uno de los hijos de Adán y Eva. Y dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, su hermano. ¿Usted cree que Abel caminaba con Dios? Sí. Dice que él escogió de lo más precioso, de lo más bonito,
de la manada un cordero gordo, saludable, precioso, y dice que se lo ofreció a Dios con todo su corazón. Entonces la palabra de Dios habla que Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Él caminaba con Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Caminar con Dios. Aprender de lo que está escrito en la palabra de Dios y ser imitadores de las buenas obras, de las buenas costumbres, no de lo malo. Amén. Podemos mencionar también a Noé. ¿Quién fue Noé? Un hombre justo y temeroso delante de Dios. Podemos ver que él era un hombre de fe. Cuando Dios le dijo, construye un arca, él creyó que iba a haber diluvio. Y aparte de ser un hombre de fe, era un hombre creyente, obediente. Obedeció. Dios le dijo, construye un arca, y él fue y la construyó con su familia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? Amén. Nosotros debemos de ser obedientes a la voz de Dios. ¿Por qué cree que yo le llamé a la hermana? Porque Dios puso en mi corazón eso. Debemos de aprender a discernir la voz de Dios. Muchas veces Dios te va a pedir algo. ¿Por qué te lo pide? Porque Él te quiere dar algo más. Pero si tú ignoras el llamado de Dios, tú ignoras la voz de Dios, Dios no te va a poder bendecir. Porque Dios quiere que tú des de tu tiempo, tú des tu agradecimiento para que Él te pueda seguir dando más. Cuando nosotros le damos algo a alguien y este alguien no te dice ni gracias, ¿tú le vuelves a dar algo? Yo no sé tú, pero yo me indigno y me ofendo y digo, ni gracias me dio y yo le estaba dando. Entonces así muchas veces es Dios. Nosotros le despreciamos porque somos mal agradecidos. Él quiere que nosotros seamos un pueblo agradecidos con Él. Amén. Así como Abel, que ofreció más excelente sacrificio. Podemos mencionar también a Abraham. ¿Quién fue Abraham? Se dice que él es padre de la fe. Dice que él creyó a Dios. Abraham es una persona muy importante. Dice que allá abajo, en el fondo de la tierra, antes de que Jesucristo viniera a morir a la tierra, había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, y ahí iban a parar todos sus hijos, el pueblo de Dios, que iban muriendo y eran hombres justos, ahí iban a ser consolados. Pero Abraham no llegó a ser amigo de Dios así por así. Él fue un hombre que era justo, era bueno y caminaba con Dios. Tú y yo debemos de aprender a caminar con Dios, aprender de estos hombres, porque estos hombres fueron más que un presidente, más que un líder. Fueron personas que se acercaron a Dios y heredaron cosas buenas del Santo Espíritu de Dios. Cuando tú te acercas a Dios, tú vas a heredar cosas buenas. En Dios conocemos la santidad, en Dios conocemos las buenas obras. Allá afuera solo conocemos pecado, solo conocemos angustia, aflicción, cosas contrarias a las que Dios nos ofrece. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Entonces Abraham fue un hombre de fe. Él creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, yo de ti haré una nación grande, él le creyó. Y cuando Jehová le dijo, vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te daré, él también le creyó. Y él dice que salió y no sabía para dónde iba, pero él creyó en Dios, que si Dios le había dado la orden, Dios le iba a dar el resto. Dios iba a cuidar de él. Dios iba a proveerle los recursos que él necesitaba. Dios era su protector. Dios era su amigo. Amén. Entonces él era un hombre de fe. También podemos mencionar a su esposa, Sara. Sara también creyó a Dios. Ella se rió al principio, pero porque se sorprendió. Ella era estéril de nacimiento y ella era anciana ya. Y Dios le dice, vas a tener un hijo, pues se le salió la risa. Pero ella creyó a Dios porque el milagro se vio en la vida de ella. Entonces ella era una mujer que creía a Dios. Eso es para las mujeres. Ustedes tienen que creerle a Dios, mujeres de Dios, señoritas de Dios. Ustedes tienen que aferrarse a la palabra de Dios. Pase lo que pase, ustedes tienen que independizarse en su corazón y en su mente de creerle a Dios que Dios es fiel.
Por eso les digo que se deben independizar en su mente y en su corazón, no malentenderme, de su familia. Ustedes están bajo el cuidado y el mandato de sus familiares, pero dentro de su corazón ustedes deben de creer a Dios, formar un estándar de fe. Así como Abraham, que se independizó de su casa y él dijo: yo voy a servir a Jehová, yo voy a ser justo en la tierra, porque él sabía cuál era la buena voluntad de Dios. ¿Conocen ustedes cuál es la voluntad de Dios? No lo saben. En la palabra de Dios está la buena voluntad de Dios. Dice que nos amemos los unos a los otros y que amemos a Dios con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros la conocemos, debemos de ponerla en práctica. Porque nosotros fuimos llamados a heredar bendición. Nosotros fuimos llamados a ser hacedores de su palabra y no solo oidores. Nosotros debemos de marcar la diferencia. Nosotros debemos de ser diferentes. Amén. Amén. Podemos mencionar a José. José, el hijo de Jacob. José, ¿sabe usted que José salió huyendo del nudo cuando la mujer de Potifar quería abusar de él? ¿Por qué? Porque él dice: yo nunca haga tal cosa, pecar contra Dios y pecar contra mi jefe. ¿Sabe que él era apartado? Él no quería ofender a Dios. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Estamos hablando de caminar con Dios. Usted debe de observar muchos aspectos de muchos hombres que caminaron con Dios para usted poderlos imitar. Y usted puede, porque Dios ha puesto en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No venga a decirme que usted no puede, que la carne es débil. Dios ya puso la fuerza en usted, porque puso su Santo Espíritu dentro de nosotros. Use esa fuerza para salir adelante en el camino de Dios. Amén. Podemos mencionar a Moisés. Moisés, ¿quién conoce a Moisés? A través de la Escritura le conocemos. Y dice que él renunció de su posición ahí en Egipto y atendió el llamado de Dios. Amén. Él creyó en Dios. Él sintió compasión por su raza, por su pueblo que se estaba muriendo de esclavos. Y él caminó con Dios, fue obediente. Amén. Entonces hay muchas veces que nosotros tenemos que renunciar a ciertas circunstancias para atender el llamado de Dios. Vamos a seguir mencionando otros hombres y mujeres de Dios, como Josué. Josué, venimos caminando a través de la historia. Ya llegamos a Josué, el conquistador, el que se le fue encomendado repartir la herencia al pueblo de Israel. Amén. Este fue un hombre valiente y esforzado. La Biblia lo dice. Entonces, nosotros ¿qué debemos de hacer? Ser valientes y esforzados para poder caminar con Dios. Así como Enoc, caminó Enoc con Dios. Y Dios se lo llevó porque desapareció. Amén. Hay una mujer que se llama Rahab. Ella era ramera. Era del pueblo contrario de Dios. Cuando mandaron a los 2 espías a Jericó a espiar, Rahab cuidó de ellos. Y Rahab los hizo jurar que le iban a salvar a ella porque ella había ayudado a los siervos de Dios. Y Rahab le cuenta la historia y le dice: el pueblo está atemorizado porque hemos oído que el Dios que viene con ustedes, ese Dios hace maravillas, ese Dios viene abriendo camino, ese Dios viene apartando a todo el que se le pone enfrente. Por eso yo quiero que ustedes me salven la vida, porque yo sé que su Dios les ha entregado esta ciudad para que ustedes la conquisten. Fue el testimonio de Rahab. Y los espías iban a ver cómo estaba y la ciudad se miraba fortificada, pero ya la ciudad ya se había dado por derrotada, porque ellos sabían quién era el que venía delante del pueblo de Israel. Amén. Entonces Rahab fue una mujer que creyó en Dios, creyó en el Dios del pueblo. Amén. Entonces ella salvó su vida y hizo algo para que ellos pudieran ayudarle. Amén. Nosotros debemos de discernir dónde está Dios, con quién está Dios, qué es lo que Dios quiere hacer. Debemos de ponernos del lado de Dios, no podemos ponernos en contra. Amén. Para poder caminar con Dios. Dios lleva el camino derechito, recto, a la vida eterna.
Él ahí va. Nosotros si nos desviamos, Él se detiene y nos espera. Ahí está esperándonos. Nosotros vamos allá, ya nos golpean, regresamos, ya venimos y ahí seguimos caminando. Tenemos que caminar con Dios, porque solo de esa manera vamos a heredar sus promesas. Solo de esa manera vamos a ver un cambio en nuestra vida. Solo de esa manera vamos a ver el amor de Dios moverse a través de nosotros. Allá afuera hay una necesidad. Hay muchos que no conocen de Cristo. Nosotros, gracias a Dios, ya conocemos el mensaje. Sigamos santificándonos y creciendo en el conocimiento de Dios e impartamos esta bendición a los demás. No cierre su boca, invite a alguien, comparta la bendición de la palabra de Dios. Si usted no puede porque usted está trabajando, puede aportar al ministerio. Con eso usted ayuda a que muchas personas lleguen el mensaje de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe usted que si usted trabaja 10 horas al día y usted cuando da su diezmo, usted da 1 hora diaria de esas 10 horas que usted trabajó? 1 hora de su trabajo equivale como que usted haya trabajado en el reino de Dios. Trabajó para sus necesidades, trabajó para alguien más. Pero si usted esas 10 horas usted da a Dios, usted 1 hora se la regala a Dios como una ofrenda, olor fragante a Él, y es lo que Él pide de cada uno de nosotros. Amén. Podemos mencionar Gedeón. Gedeón es un hombre que conocía que Dios hacía maravillas. Y un día se paró y dijo, ¿cómo es que si nosotros tenemos un Dios que hace maravillas, un Dios que le dio a nuestro pueblo fuerzas para salir adelante y conquistar reinos extranjeros, ahora estos nos abaten, estos nos roban el grano, el alimento? ¿A dónde está ese Dios? Él sabía de los testimonios de Dios y creía en Dios. Por eso el ángel se le apareció y le dijo, ve con esta tu fuerza y tú salvarás a Israel. Tú no sabes si Dios un día se te puede aparecer a ti y te puede decir, ve y lleva el mensaje de salvación a esa familia. Y tú le dirás, Señor, pero si yo no me sale en palabra, si yo no sé, ve con esta tu fuerza, porque yo voy contigo. No es con tu mano que salvarás a Israel, sino es con el Santo Espíritu de Dios. ¿Sabe usted que hay personas que están tristes, están preocupadas y necesitan una palabra? Ni bien dicha la palabra, pero la palabra lleva poder, la palabra lleva unción. ¿Sabe usted que todos los que nos paramos aquí al frente, hay muchas oraciones que nos respaldan a nosotros para que la palabra tenga efecto en su corazón? Tal vez ahorita usted no está sintiendo, pero hay algo que se está cambiando dentro de usted, hay algo que se está renovando, usted está tomando nueva fuerza, el Santo Espíritu de Dios está trabajando en su vida. Usted no va a ser igual, usted no va a salir diferente, usted va a ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Al que cree todo le es posible. Le preguntaba yo a Dios, Señor, ¿por qué un grano de mostaza? Si con un grano de mostaza podemos mover una montaña, entonces quiere decir que todos los hermanos no tienen, pero ni el grano, ni el medio grano, un cuarto grano. No, Señor, uno de esos para ver, hay que ver la fe de cada uno. Una lupa, un lente de aumento. ¿Cuánta fe nosotros podemos tener? Si con un granito yo puedo decirle a esta montaña, muévete, entonces, por el veces yo digo, entonces no tengo pero ni la mitad del grano. Pero Dios me hacía entender que está puesta en un contexto que la fe es tan poderosa, pero tan poderosa, que no necesitas tú ni un grano de maíz, con un grano de mostaza, y esa fe derriba montañas. La fe es poderosa. La fe necesitas tú nada más creerle a Dios, no dudar en tu corazón, y tú vas a hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Por eso Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Sabe usted que el poder más grande es la fuerza nuclear? Y eso usan poquito y lo miden no sé cómo. ¿Por qué? Porque es algo muy fuerte, muy poderoso. Con una cierta medida usted puede destruir una nación completa. Así es la fe.
Así en la fe, todos nosotros tenemos fe, Dios ha puesto la fe en nosotros, pero debemos de activarla, debemos de trabajarla, debemos de declararla, creer en nuestro corazón, confesar palabras de vida, palabras de salud. Amén. Entonces esa es la fe es lo más valioso, porque con un grano de mostaza nosotros podemos hacer grandes cosas. No tiene valor, no tiene precio. Amén. Gloria a Jesús. Podemos mencionar a Sansón. Sansón es un hombre que reconoció y se arrepintió de su pecado. Amén. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Aunque falló, él se volvió a levantar. Hay muchos aspectos de los hombres de Dios diferentes que estamos mencionando. Podemos mencionar a David. David sabía en quién había creído. Todo el ejército de Israel estaba acobardado por un gigante llamado Goliat. Entonces él sabía en quién había creído. Podemos decir que él tenía una visión espiritual, como algunos de nosotros cuando vemos el ejército de Dios, cuando Eliseo también miraba el ejército de Dios. Entonces todo el ejército estaba acobardado, pero David sabía en quién había creído. Entonces él se para al frente de la batalla y dice: ¿quién es este incircunciso para provocar los escuadrones del ejército del Dios viviente? ¿Por qué? Porque David sabía que detrás de él iba un ejército de ángeles, un ejército espiritual, iba la palabra que lo respaldaba, porque él había creído en un Dios de poder. Ese es uno de los aspectos que podemos resaltar de David. Él se paró sin miedo y dijo: tú vienes con arma, con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual me dará la victoria. Amén. Entonces él creía, él sabía en quién había confiado, él sabía a quién había aceptado. Usted y yo debemos de saber en quién hemos creído. Debemos de estar seguros. La otra vez les decía, seguros de que somos hijos de Dios. Y en otras ocasiones le he dicho yo: Dios no es tu amigazo, tu vecino, que vas y le dices: hey, préstame $20, te los traigo el sábado. Y pasa el sábado, ese se los pago después. La Biblia dice: no te tardes en cumplir a Jehová tus votos, porque Él no se agrada. Y dice también, es mejor que hagas y no prometas, que prometiéndolo no lo hagas. Es tu amigo, pero en ciertas circunstancias y de cierto contexto, porque Dios está a nuestro lado para consolarnos. Pero cuando tú te quieres pasar de listo con Dios, ten cuidado, porque Él no es tu amigote. Dios es un Dios que merece respeto y temor, y hay que alabarle porque Él es Dios. Dice la palabra de Dios: todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Porque a Dios se le alaba porque Él es Dios. No le alabamos porque somos hijos de Dios, Él nos salvó, estamos agradecidos con Él. Pero va a haber un día que todas rodillas se doblarán delante de Él, porque Él es Dios. ¿Sabe usted que el diablo anda detrás de aquellos hermanos que quieren avanzar el reino de Dios? ¿Por qué? Porque el diablo tiene miedo que se levante una generación de poder. El diablo tiene miedo que hayan cristianos que lo primero que mencionen sea la sangre de Cristo. Porque al puro nombre de Jesús los demonios tiemblan. El reino de las tinieblas tiembla, porque le tienen miedo a ese Cristo de poder que venció la muerte en aquella cruz del Calvario. Nuestro Dios tiene poder. ¿Cuánto lo creen? Denle fuerte gloria a Dios. Amén. Él vive por los siglos de los siglos. Ese era David, y nosotros debemos de ser imitadores de estos hombres de Dios. Amén. Podemos mencionar a Elías, profeta de Dios, que escuchaba la voz de Dios. Por lo mismo, caminaba con Dios. Era un hombre apartado del pecado, separado para Dios, consagrado para Dios. Amén. Él obedecía a Dios. Dios le decía: ve allá, él iba. Vente para acá, él se venía. Es más, hasta las demás personas sabían que Elías obedecía a Dios. Porque un día Elías le dijo a un general: ve, y le dijo a Elías: ve y dile a tu rey que aquí te espero, que aquí lo espero que se venga. Y le dijo a aquel: no, Señor, vaya a ser que yo vaya, en lo que yo voy y yo regreso, el Santo Espíritu de Dios ya te ha llevado para otro lado.
Tu palabra aquí no vale porque tú obedeces a tu Dios. Si Él te dice vete de ahí, a mí me van a cortar la cabeza. Entonces le dice, bueno, entonces voy yo. Entonces, ve que las personas sabían que si el Santo Espíritu de Dios hablaba, Elías obedecía. Entonces era un hombre que obedecía, que creía. Y uno de los aspectos que podemos resaltar también es que él oraba fervientemente. La Biblia dice que él oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio, parece. Y volvió a orar y volvió a llover. Ese era Elías. Y dice la Biblia que Elías era semejante a nosotros, hombre, carne y hueso, con las mismas pasiones, los mismos pensamientos, pero él oraba fervientemente y creía. Nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos orar, nosotros podemos salir adelante, nosotros podemos heredar las bendiciones de Dios aquí en la tierra y allá mucho más también. Dios lo prometió. Pero el pueblo de Dios le gusta muchas veces desobedecer. Se le dice, hay que hacer esto. El pueblo de Dios no quiere caminar con Dios, quiere él sacar la vuelta. Amén. En cuanto Dios dice, aquí es el camino. Amén. Dios te quiere bendecir, Dios nos ha dado poder. Dice, cosas mayores, dijo Jesucristo, nuestro Señor, harán ustedes, porque yo voy al Padre y yo oraré al Padre. Y ustedes glorificarán el nombre de mi Padre con las obras mayores. Amén. Y miramos como el gran evangelista, ¿cómo se llama el gran evangelista? Ese Billy Graham. Dios lo ha llevado a un nivel grande. Él ha ganado muchos cristianos, mucho. Es más, dicen que él se propuso ganar a todo el mundo para Cristo. Y después a él ya lo entrevistaron y le dijeron, ¿por qué usted ha sido la persona que más almas ha ganado para Cristo? Pero no ha logrado llegar a todo el mundo, le dijo. Y usted dijo que usted iba a alcanzar el mundo para Cristo. Le dijeron, lo que pasa es que cuando yo empecé mi ministerio, la población era mucho menos, pero ahora se ha multiplicado. Entonces no he alcanzado a todos. De ahí le vuelven a preguntar, ¿qué es lo que a usted lo motiva a predicar el evangelio? ¿Qué es lo que a usted lo ha motivado a ir a muchas naciones y compartir el mensaje de amor? Estaba en un edificio y lo estaba entrevistando el reportero y le dice Billy Graham, asómase usted por la ventana y dice, y ve abajo y dígame usted qué es lo que usted ve. Y se asoma el reportero y le dice, veo gente, veo carros, veo árboles, veo gente caminando por la calle. No, dígame qué es lo que usted ve. Asómese de regreso y vea qué es lo que usted ve. Veo carros, veo gente caminando, veo semáforos. No, vea usted que... Y ya se estaba molestando y le dice, no está viendo bien, le dice, ¿sabe lo que yo veo ahí? Dice, veo almas sin Dios, sin esperanza, caminando derechito al infierno, dice. Esa era la visión de él. Él miraba almas. Nosotros debemos de ver almas allá afuera, almas que no tienen esperanza, almas que el diablo ya las trae abatidas, angustiadas, con carga, con aguijones, esclavizadas. Y nosotros que somos la luz del mundo, nosotros que tenemos la llave, la autoridad que Cristo nos la dio, ¿qué hacemos? Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que no se nos olvide lo principal, ganar almas para Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y las que, como dijo el hermano, ya nos vamos metiendo en el corral, ya somos otros los que nos encargamos de cuidar a las almas para Cristo. Amén. Entonces usted tiene que compartir el mensaje. Dios le va a pedir cuenta de lo que usted hable y de lo que usted cayó. Todo está escrito en libros. La Biblia dice que todas las obras están escritas en el libro. Así que no haga algo de lo cual usted se pueda avergonzar el día de mañana cuando le lean ahí en el libro. Y si no está a gusto con la lectura, que se la pongan así en una imagen. ¿Amén? Podemos mencionar a Eliseo. Eliseo era un hombre avaro para las cosas buenas. Era un hombre que tenía hambre y sed de justicia, porque él fue llamado a caminar con Dios y él dijo, yo le entro.
Cuando Elías le llamó y lo bendició, él se fue detrás de Elías. Dicen que fue el hombre que lo despidieron 3 veces. Él andaba detrás de Elías y le decía a Elías, ya quédate aquí, yo voy a ir allá. Y le dice, no, vive Jehová, vive tu alma, mi Señor, y donde tú vayas yo iré. Y ya se iban los dos caminando. Era un hombre que insistía, persistente, perseverante, un hombre que sabía en qué había puesto la mirada. Y siguió caminando y lo volvieron a despachar, lo despidieron. ¿A cuántos de nosotros? No, nunca, ¿verdad? Pero si un día un líder le dijera, ¿sabes qué? No vengas a esta iglesia, ese día usted se parte en 5 pedacitos y usted se deshace y usted no vuelve a poner un pie en esa iglesia, y es más, creo que en ninguna otra iglesia. Entonces, pero Elías sabía lo que él quería, agradar a Dios, y sabía que la bendición iba a venir de Elías. Eliseo sabía lo que él quería. Dios dijo una ocasión, cuando un profeta os profetice de otras cosas, no le creáis, dice, porque vaya a ser que yo esté probando a mi pueblo. Entonces Eliseo era un hombre que sabía lo que quería. Al final, cuando Elías vio su persistencia, le dijo, ¿qué quieres? Yo quiero el doble de lo que tú tienes, le dijo. Amén. Entonces él quería ir más allá. Él sabía que el Dios que lo había ungido a él le podía dar mucho más. A saber qué mente tenía Eliseo, pero él se atrevió al gran siervo de Dios, Elías, que como dice la palabra, solo con su manto tocaba el Jordán y el Jordán se partía en 2. Una unción que tenía este hombre, un poder, y él dice, no, pero yo voy por el doble de lo que tú tienes. Amén. Entonces el profeta le profetiza y le dice, si tú me vieres cuando yo fuere tomado, entonces te será dado lo que pides, pero si tú no me vieres, pues Dios te bendiga y te guarde y te cuide en todos sus caminos. Amén. Y dice que él le logró ver, dice que iban los dos caminando, él no se le desprendía, y cuando iban caminando dice que un torbellino los separó a los dos y un carro de fuego vino por Elías. Entonces a Elías se le cayó el manto, pero Eliseo vio todo el espectáculo y él dijo, y yo he recibido el doble de lo que pedí. Amén. Usted también debe de pedirle a Dios. Usted pone el límite de Dios, el que Dios le puede dar a usted. Dios no lo pone. Dios te quiere bendecir, pero tú pones el límite. Tú puedes pedirle el doble, o puedes pedirle un cuarto, medio, nada, 3/4. Hay que pedirle a Dios. Amén. O el triple de la unción entonces. Amén. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Siempre dice Dante Gebel, yo no quiero ir al cielo y que Dios abra un cuarto y diga, Dante, esto tenía yo para ti. Todo esto era lo que yo tenía para ti, pero como no me lo pediste, no te lo di. Dice alguien, Dios lo que tenga, Dios me lo va a dar, sea como sea. No, Dios quiere que le pidamos. Aún el pan que es de nosotros, Dios quiere que le pidamos. Aún lo que vamos a comer. Dios quiere ir a su pueblo clamando. Felicito a nuestro pastor, y aparte de felicitarlo, lo admiro, porque es un hombre que no hay que irlo puchando, sino él siempre va adelante. Dios le ha dado un espíritu a él de líder, y nosotros debemos de imitarlo, y si no lo podemos imitar, pedirle a Dios la fuerza. Amén. Para seguir adelante. Llegamos a Jeremías, Isaías, Daniel. Daniel era un hombre que se cuidaba para Dios. Es otro de los aspectos. Todos esos aspectos, guárdelos en su mente y en su corazón, porque le van a ayudar para que usted camine con Dios. Caminando usted con Dios, usted tiene cielos abiertos. Amén. Porque Cristo ya pagó el precio. Daniel era un hombre que se cuidaba para Dios. Cuando el rey mandó a que le diesen de comer de lo que él comía, él no quiso contaminarse con la comida del rey, porque esa comida era consagrada para muchos dioses. Era consagrada con rituales y cosas que bendecían los alimentos, pero en nombre de otros dioses. Entonces él no se quiso comer, y él no se quiso contaminar, y él dijo, denme legumbres a mí. Yo con legumbres estoy bien. Creía en Dios y oraba constantemente. Amén. Y no le importaba si existía un decreto en contra de orar a Dios o a pedir a otro Dios ajeno que no fuese el rey. Él siempre lo hacía.
porque él caminaba con Dios. Ve usted que es difícil, pero es fácil a la vez caminar con Dios. Es difícil cuando no entendemos o no queremos, pero cuando queremos, y el que hay un dicho que dice el querer es poder, es fácil caminar con Dios. Usted solo aprende a hacer los pasos y sígalos y verá que usted está caminando con Dios, y un día usted se va a desaparecer como Enoc fue tomado, fue desaparecido. Usted en el rapto, cuando suene la final trompeta, usted va para el cielo. Y como dice la Biblia, que carne no entrará ya ni hueso, este cuerpo será transformado. Este cuerpo que es templo de Dios y morada del Espíritu Santo será transformado en un cuerpo incorruptible, un cuerpo santo, un cuerpo sin mancha, sin arruga, con vestiduras blancas, y usted podrá entrar al reino de los cielos con la frente en alto por la gracia de Jesucristo. Amén. Entonces Daniel era fiel a su Dios y no adoraba tampoco a ninguna estatua. Vea bien, él no adoraba a ninguna estatua, porque él leyó la ley de Moisés, y a Moisés se le fue dicho: no adoraréis ninguna imagen, ninguna estatua, porque en la zarza no vistes imagen, no vistes estatua, por eso no te haréis cosa semejante. Amén. Entonces miramos que Daniel fue a parar a un horno de fuego. Cuando el rey Nabucodonosor dio un decreto de que adoraran a una escultura que él había hecho, a cualquier sonido de música, de cualquier instrumento que le adoraran, él se rehusó a adorar. Y por causa de esto, a él lo condenaron a morir en el horno de fuego. Y es más, ya el diablo ya la traía con él, que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice que a Daniel lo metieron ahí, y a Daniel lo entrevistaron antes de meterlo ahí, y le dijeron: ¿adorará la imagen? Y él le dice: mi Dios me salvará, pero aún si no me salva, yo no adoraré esa imagen. Entonces, uno de los aspectos que miramos es que él estaba decidido a llegar al final, con Dios o nada sin Dios, hasta la muerte con Dios. Dice: mi Dios es poderoso para librarme de ese fuego, pero si algún caso por su soberanía él no me librara, le dice: sepa, oh rey, que no adoraré su estatua, que es un Dios mudo, es un Dios muerto, pero mi Dios vive y permanece para siempre. Daniel era un hombre convencido, sabía en quién había creído. Entonces le lanzaron al horno, y por ahí fueron y observaron y vieron que, y no solo a Daniel, sino a 2 compañeros más de él, eran 3. Ya les estaba robando un pedacito de la historia, perdón. Entonces, y fueron a observar, y dice que en el horno se paseaban 4 hombres, y le llevaron la noticia al rey y le dice: Señor, ¿cuántos fueron los que metieron al horno? Fueron 3, le dice. Yo veo 4, pero el del cuarto le dice: su imagen es semejante al Hijo de Dios, su imagen es diferente, hay un poder que lo rodea, dice. Yo veo ahí, hay algo, y ellos caminan en el horno, y si el fuego no tiene poder sobre ellos, ellos se pasean como que no hubiera nada. Y dice que mandaron y fueron y le llamaron, y dice que ellos salieron, pero ni apestaban a ceniza, ni a quemado, nada, dice. El fuego como que no tenía poder sobre ellos. Ese era Daniel. Esa era la fe que él tenía. Esos son los resultados de caminar con Dios. Tú puedes hacer eso hoy en día si caminas con Dios. Tal vez no te echen a un horno de fuego calentado 7 veces, pero andarás en circunstancias donde necesitarás la mano poderosa de Dios al extremo. Yo doy gracias a Dios. Yo le decía a la hermana, y intercedía dentro de mí, le decía: Dios, ten misericordia y hace el milagro. Y yo le daba palabras de ánimo a la hermana. Ella estaba destrozada, ella necesitaba el favor de Dios. Dios sabe cuando nosotros necesitamos el favor de Él. Dios te va a llevar a un extremo donde Él quiere saber si verdaderamente confías en Él, si solo en Él estás dispuesto a servirle. Amén. Dios en su soberanía, nosotros no entendemos.
Pero si imagínate que tú eres una uva, y imagínate que te están pateando, te está doliendo, te está sufriendo, pero de ti va a salir el vino con el que un día nuestro Señor Jesucristo se va a embriagar en la presencia de su Dios. Amén. Entonces, también cuando el rey Darío, cuando el diablo, ya la traía el diablo con él, unas personas le dijeron al rey que pusiera un decreto, el rey Darío, de que solo al rey le suplicaran, solo al rey le pidieran y no le oraran a otro Dios, porque querían ponerle el dedo, como decimos, a Daniel. Entonces, Daniel siempre oraba a Dios 3 veces al día, como lo acostumbrado. A él no le importó el decreto del rey, era el rey, pero él quizás ya sabía que iba a ser escrito en la Biblia, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, él siempre oraba y vinieron y el rey le mandó a llamar, porque ya le habían dicho que ellos estaban desobedeciendo el decreto de Dios. No importa si la gente dice cosas contrarias, con tal que tú estés sirviendo a Dios. ¿Sabes por qué la higuera se secó en aquel día? Dice la palabra de Dios que la creación escucha la voz de Dios. La higuera tenía apariencia de que tenía fruto, pero vino Jesús y quiso hallar fruto en ella y dijo, no hay fruto. Y la higuera se resintió, porque ella no pudo darle a su creador lo que su creador esperaba de ella. Qué triste es cuando Dios venga a buscar fruto en nosotros y nosotros no podamos darle lo que Él espera de nosotros. Cuando Él para eso nos creó. ¿La higuera para qué es? ¿Para qué de higos? ¿Qué más puede hacer en esta tierra una higuera? Dar fruto. ¿Qué más puedes hacer tú en esta vida? Glorificar el nombre de Dios, alabar a tu Creador, vivir para Él. El pecado es una mentira del diablo. El diablo vino a sembrar cizaña, pero tú tienes que buscar a Dios, porque para eso fuiste creado. Así que la higuera, por eso el siguiente día se secó de resentida, que no había podido hacer algo bueno para su Creador. Quizás ella dijo, si no pude hacer algo para mi Dios que me creó, ya no sirvo nada para nada más. Y ella se entristeció. Amén. Entonces, para concluir ya lo de Daniel, ahí lo lanzaron en el foso de los leones. Dice que Dios cerró la boca de los leones. Así que ese día les dio de no comer. Ayunaron los leones. Amén. Usted se puede imaginar un león. Yo los he visto en el zoológico y les echan un poco de carne y ya no quedó nada. ¿Eh? Como dice un chiste, como que usted le enseña una torta al chavo, se la come rápido. ¿Eh? Entonces, ese día los leones les dio de hacer ayuno, no comieron y no le hicieron nada. Y entonces salió Daniel con victoria, porque así salimos los hijos de Dios, con victoria, todos los que creen a Dios. Amén. Si tú llegas al final, tú vas a verte en un camino de victoria si caminas con Dios. Ahorita puedes ver que te puede estar pasando un fracaso, puedes tener una necesidad, pero eso no es todo. Dios tiene cosas grandes para ti. Tú lo debes de creer. Amén. Entonces, para que se les quite, mandaron echar al foso de los leones, a los que habían acusado a Daniel, y ¿saben qué? Los leones ya habían entregado el ayuno. Así que, banquete. Gloria a Cristo. Podemos mencionar a Ruth. Vamos a apoyar a la parte femenina. Amén. Ruth era una mujer que también escuchó de la fama de Dios. Y ella sirvió a Noemí, su suegra, y aceptó a Dios y se hizo de su pueblo, de su nación, porque ella era una mujer elegida. Dios había puesto algo en su corazón. Así nosotros también, Dios ha puesto algo en nuestro corazón, algo diferente de los demás. Pero Dios quiere que eso algo lo multipliques. Amén. Tú eres alguien escogido. Si alguien ha venido por primera vez aquí, Dios lo ha traído con un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno en la vida de nosotros. Dios es creador del universo. Dios sabe dónde vivimos, cómo nos llamamos. Todo Dios conoce de nosotros. Él puede bendecirte. Tal vez yo no te pueda bendecir, pero Dios sí puede bendecirte. Siempre y cuando tú le creas a Dios. Lo único que se necesita es fe.
es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú tienes fe, ya la hiciste. Es todo, es lo más poderoso que hay. Amén. Entonces, Salomón pidió sabiduría. Otro de los aspectos. Hay muchos aspectos de todos estos hombres que estoy mencionando que les van a ayudar en su vida. Él pidió sabiduría. Cuando alguna ocasión Dios te pregunte qué quieres, tú pídele algo que creas que vale la pena. Dios ya puso en ti el espíritu de sabiduría por medio del Hijo de Dios. Pero cuando Dios te diga, ¿qué quieres? ¿Quieres un auto nuevo o quieres que tu familia se convierta para Cristo? Tú pídele algo que valga la pena. Amén. Siempre pide algo que valga la pena. Algo que sea eterno. Gloria a Cristo. Entonces, en todos estos hombres y mujeres de Dios que acabamos de mencionar, hay aspectos comunes entre ellos, pero diferentes de los demás. Podemos mencionar su fe, ya dijimos su fe. Todos ellos creyeron a Dios, desde Abel, Noé, Abraham, hasta la iglesia de hoy cree en Dios. Ellos creyeron en Dios. Y la fe es lo más poderoso que un cristiano puede tener. Porque al que cree, todo le es posible. Qué bueno cuando el siervo te bendice y te dice, Dios te va a bendecir, Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Tú lo estás escuchando y lo escuchas y te lo vas creyendo. A un momento que la bendición baja, la bendición llega a tu vida. ¿Por qué? Porque lo creíste. Dice que la fe viene del oír y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Su paciencia. Algunos que tuvieron paciencia. Paciencia es que ellos esperaron. A pesar de las circunstancias, ellos esperaron el mover de la mano de Dios. Dios se va a mover. Tarde o temprano Dios se va a mover porque ese es su trabajo. Él es un padre de su iglesia, de su pueblo. Y tarde o temprano Él va a mover su mano poderosa. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Esperar y confiar en Él. No dudar en nuestro corazón. Si ya le pediste a Dios, confía. Cuando Daniel pidió revelación, Dios le mandó la revelación. Pero se levantó Satanás y por 21 días no dejó que la bendición llegara a Daniel. Y el pobre Daniel en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque él esperaba. Él confiaba que Dios era fiel. Entonces hasta que mandaron a otro a ayudarle, al mensajero, al ángel de Dios, y trajo la revelación. Varón esforzado y amado por Dios. Desde el primer día que hablaste, tus palabras fueron escuchadas. Escucha bien. Desde el primer día que tú hablas, tus palabras son escuchadas. ¿Tú crees que Dios ignora tu situación? ¿Tú crees que Dios no sabe que te duele algo en este momento? ¿Tú crees que Dios no sabe que hay algo que te molesta dentro del zapato? Dios sabe eso. Pero Dios quiere sacar algo bueno de ti. Puede ser una prueba, puede ser una preparación de algo grande que está por venir. Porque ya cuando alguien llega a la cúspide de la bendición, puede ver el camino y ve que Dios lo tenía todo planeado. Amén. Entonces, paciencia, su fuerza, todo, ese es otro aspecto. O sea que ellos se esforzaban, eran esforzados. Decía un predicador, ¿qué es esfuerzo? Esfuerzo es emplear un poco más de fuerza de lo normal. Amén. Un ejemplo decía él. Si yo estoy construyendo mi casa y necesito ponerle cerámica, si le pongo cerámica de la que cuesta $10 el pie cuadrado, hasta fácil yo lo puedo comprar. Pero si sale su esposita y le dice, no, ponme de $50 el pie cuadrado, ahí sí se necesita un esfuerzo. Si nosotros vamos, y yo manejo bicicleta, si voy de bajada, no necesito ningún esfuerzo, es más, dejo de pedalear. Pero cuando viene la subida, yo necesito un poco más de esfuerzo. Eso es esfuerzo, algo que cuesta.
venir una vez a la iglesia, el domingo, por cierto, venir una vez en la semana a la iglesia, tal vez no cuesta. Venir 2 tal vez no cuesta. Venir 3 tal vez no cuesta. Pero venir todos los días, más de mañana, a las 9 de la mañana, cuando todavía estás durmiendo, creo que eso sí cuesta. Eso sí se necesita un esfuerzo. Y sabes que Dios pide de nosotros eso, esfuerzo. Si te vas a llevar la vida como lo que no cuesta, no te estás esforzando. Y Dios lo entiende todo. Entonces Dios quiere un esfuerzo. Cuando tú te empieces a esforzar, Dios va a venir y te va a fortalecer. Amén. Su perseverancia, o sea, su interés en obtener lo prometido. Ellos sí querían la vida eterna. Ellos sí querían la salvación. Como Esteban, que fue apedreado por ahí, él estaba convencido y seguro. Y él quería llegar al final con Dios o nada sin Dios. Amén. Su decisión, o sea, su carácter de dejarlo todo por Dios. Como Abraham dejó su parentela, dejó su tierra, dejó su casa por servir a Dios. Y así muchos también dejaron atrás lo que tenían por buscar de Dios. Una ocasión se le acercó un hombre rico y le dijo: Señor, yo guardo la ley, yo hago cosas buenas, no le hago mal a nadie, te puedo servir. Y Jesús le dijo: deja todo lo que tienes y sígueme. Entonces él se entristeció. Nosotros debemos desprendernos de ciertas cosas que molestan, que nos impiden caminar en el camino de Dios, caminar con Dios. Hay cosas que nos sirven de fortaleza, como los casados. Su esposa es apoyo, es un hombro, es una ayuda idónea. Amén. No te vayas a despojar de ella diciendo: no, esto me impide caminar. No, ese es un apoyo. Amén. Entonces, su decisión, su valor y confianza. Ellos tenían valor de poner en marcha las promesas de Dios. Si al pueblo de Israel se le prometió la tierra prometida, ellos empezaron a caminar. Ellos empezaron a hacer algo para el cual habían sido llamados. Entonces tenían valor y confianza de que no iban a morir en el desierto, de hambre, de sed, de desesperación, de calor, de frío. Ellos confiaron. Su humildad, su capacidad de reconocer que Dios era todo. ¿Amén? Nosotros debemos de reconocer que Dios es todo. Dios es todo. La palabra de Dios lo dice. Nosotros debemos de estar convencidos que Dios es primero, que Dios es celoso, que Dios quiere lo mejor de ti, no quiere las obras. Dios quiere lo primero. Amén. Y lo que estoy hablando primeramente es para mi vida. Todo lo que yo he dicho lo aplico primero en mi vida. Yo me hablo a mí mismo que debo esforzarme, debo de darle a Dios lo mejor, lo primero. ¿Para qué? Para que ofrezcamos más agradable y excelente ofrenda a Dios, y Dios se agrade de ti. Amén. Su temor y respeto hacia el Creador del universo. Debemos de caminar con temor. Temor de no fallarle a Dios, temor de no caer en pecado, temor de muchas cosas que a Dios le desagradan. Amén. Él todo lo conoce. Él es nuestro amigo, pero no nuestro amigote. Debemos de cumplirle a Dios nuestros votos. Debemos de conducirnos en esta vida en perfección, o sea, guardándonos para Dios. Y por último, su arrepentimiento del pecado. Aunque le falles a Dios, reconoce. Dice la carta de San Juan, primera carta de San Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Escuche bien. Si confesamos nuestros pecados, hay que reconocer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios. Dios está a favor de su pueblo. Dios tiene una visión. Su visión
es salvar al perdido. Gloria a Dios. Salvar al perdido. Nuestra visión, ¿cuál debe de ser? La misma de Dios. Ver qué podemos hacer para salvar al perdido. Lo primero es Dios, sus asuntos de Dios. Si tú estás preocupado porque tienes que ir a lavar, tienes que ir a comer, tienes que ir a hacer otras cosas, está bien. Pero ¿crees que Dios no espera un poquito más de nosotros? Dios quiere de nosotros lo máximo. Amén. Lo mejor, así como Él nos dio lo mejor, su Hijo. Él nos dio a su Hijo Jesús. ¿Tú le darías tu hijo? No, si no le das ni tu dinero, mucho menos el hijo. Hasta a lo mejor tu suegra, si se la dieras. Dios quiere lo mejor de nosotros porque Él nos dio lo más valioso, a su Hijo Jesús. Él no dio cualquier cosa. Él entregó a su Hijo. ¿Crees que no le dolió a Él dar su Hijo? La hermana puede entender en estos momentos. Ella tiene gratitud con Dios, pero ella sintió que había perdido a su hija. ¿Crees que a Dios no le dolió que su hijo iba a morir en una cruz? Le iban a hacer de todo y que Él iba a sentir todo eso, el peso del pecado y todo lo que le hicieron en carne propia. Si yo me hago una heridita, esa herida más adentro no me toco porque me duele más. Me la cuido, me la cubro. Porque me amo, porque yo mismo me amo. Entonces Jesús sufrió mucho por ti y por mí. Ya es tiempo que seamos diferentes. Ya es tiempo que digamos hasta aquí la mediocridad. Excelente. Hay que caminar con Dios, pero de la mejor manera que podamos. Si es necesario levantarse más temprano para agradar a Dios, hay que hacerlo. Si es necesario renunciar a ciertas cosas por Dios, hay que hacerlo, porque si Dios está, todo está bajo control, todo está bien. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Donde está Jesús, todo está bien. Amén. Damos gracias a Dios. Para entender la visión de Dios es necesario meternos en la visión, que es salvar almas, es salvar al perdido. Hay que meternos en la visión. ¿Cómo podemos meternos en esa visión? Orando, leyendo la Biblia, congregándonos, ayunando. Otro punto, es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. Como le digo, yo sentí hablarle a la hermana. No sé cómo le pudo haber caído la llamada, así como del cielo, o ella necesitaba desahogarse porque me contó muchas cosas. Pero muchas veces Dios también te pide cosas que hagas. Una llamada puede marcar la diferencia. Cuando sientas de llamarle a alguien, más ratito le hablo, ya se te olvidó. Eso no es obedecer a Dios con precisión. Eso es atender tus asuntos primero y los de Dios como último. Para esa hora Dios ya llamó a otro, ya levantó otro que le llame. Tú ya quedaste reprobado. Eso es triste. Amén. Porque si tú no vas, Dios se va a proveer de otro. Y si ese otro no va, Dios tiene otro. Porque Dios es Dios. Amén. Y todos le quieren servir a Él. Hay mucha gente que se pelea por servirle a Dios. Amén. Para avanzar en la dimensión de Dios implica renunciar a muchas cosas. Ya lo dijimos. Las bendiciones llegan cuando, uno, seguimos el plan de Dios, sus principios y estatutos. ¿Sabe que estamos dentro del reino de Dios y en un reino hay estatutos, mandatos, decretos? Aquí hay reglas, cómo deben de caminar las cosas. Nosotros estamos bajo el mandato de Dios. Dice la Biblia, a buscar primeramente el reino de Dios. Dios es el rey, el gobernador. Nosotros somos sus servidores, sus súbditos. Aunque nosotros somos herederos de Dios, nosotros somos servidores de Dios. Amén. Entonces debemos seguimos el plan de Dios, sus principios y estatutos. Y punto número 2, las bendiciones llegan cuando
Cuando renunciamos a nuestros propios planes y asumimos los de Dios. Vea qué bonito lo que Dios quiere. Que renunciemos a nuestros planes y asumamos los de Él. Cuando Abraham renunció a su hijo y decidió entregarlo a Dios, entonces es cuando la bendición llegó y Dios solo le estaba probando. Dios le devolvió a su hijo y Dios le dio un pueblo, una nación grande. Amén. Por último, entre el mandato divino y el entender y el emprender, entre el mandato divino y el emprender el camino hay un paso necesario. Entre el mandato y el emprender hay un paso necesario. ¿Cuál es? La decisión de obedecer a Dios. Tú tienes que decidir. Si ya tienes el llamado, si ya Dios ya dio la orden, tú tienes que decidir para emprender. Ya me bendecidas, tú ya te fuiste. Amén. Entonces, la decisión de obedecer a Dios es que no es a cualquier persona que vas a obedecer. Es a Dios, es al creador del cielo, de la tierra. Si tú trabajas para Dios, Dios te lo va a pagar. Dios se va a hacer responsable. Dice, al que al pobre da, Jehová presta y Él se lo devolverá. El que dice, yo honro a los que me honran. Me hallan los que temprano me buscan. Hay muchas promesas de Dios. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de Dios Padre, del que creó todas las cosas. Del que te quiere amar más y más cada día. Que su amor se manifieste y puedas tú ser luz, lumbrera para otras personas. Este mensaje es de poder porque es la palabra de Dios. Y el que lo reciba va a ser bendecido. Porque es palabra de Dios. Dios quiere que tú lo pongas por obra. Porque aquí se suben diferentes predicadores, todos con el amor de Dios, queriendo que el pueblo salga adelante. O alguien te ha dicho una palabra que te puede hacer tropezar o te va a llevar al fracaso. Pídele a Dios. Y Dios te arregle cuenta con esa persona. Porque debemos de conducir al pueblo por la senda de justicia. Amén. Debemos de transmitirle al pueblo lo que Dios quiere hacer con ellos. Y Dios me dice que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero debes de decidirte servir a Dios. Número 2. El paso se dividía en 2 puntos. A y B. La decisión de obedecer a Dios y el B, la decisión de confiar que Dios nos lleva por un camino de victoria. Cuando tú decides obedecer a Dios y confías en Dios, ahí está todo. Gloria a Jesús. Pueden ponerse de pie para terminar. Abra su Biblia, Hebreos capítulo 12. Voy a pedir al hermano que va a cantar la adoración. Hebreos capítulo 12. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios real. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Es la conclusión ya del mensaje, la culminación. Ya no juegues. Ya renuncia a ese pecado. Pídele a Dios que rompa esas cadenas, que el yugo de esclavitud se va a podrir. Dios te quiere hacer libre. Hay lugares donde los servicios duran 5 o 6 horas y el pueblo adora a su Dios. La hermana tiene agradecimiento con Dios. Yo ahorita le invito a otra iglesia a ella más, porque ella quiere disfrutar de Dios. Tal vez voy a esperar, hermano, un momento. Ella quiere agradecerle a Dios, gritarle a los 4 vientos que Jesús oyó su clamor. Así debemos nosotros tener ese primer amor, gritar a los 4 vientos que Jesús nos amó, que Jesús nos salvó, que Jesús nos transformó y que si no fuera por su gracia y por su amor, nosotros quizás estuviéramos bajo tierra, en la cárcel, en un hospital, perdidos.
Si Dios sin esperanza, Él hizo el milagro. Él hizo el milagro. Dice la palabra de Dios, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las nubes de testigos? Todos estos hombres que acabamos de mencionar son testigos del poder de Dios. Son hombres que le creyeron a Dios y pudieron ver la mano poderosa de Dios moverse. Y teniendo, dice, toda esta nube de testigos, ya despojémonos de eso. Ya dejemos atrás ya lo pasado. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá. No sé si el pastor contó en la otra ocasión que un hijo le preguntó a su padre que no era cristiano: papi, ¿tú podrías ser cristiano un día? Él le dijo, un día, no. Creo que un mes, empezó después un día. ¿Tú podrías ser cristiano una hora? No, una hora no. ¿Podría ser cristiano un segundo? Y él le dijo, un segundo sí es fácil. Entonces vive tu vida segundo a segundo. Amén. Si se puede con Cristo. Si tú solamente una hora crees que te puedes portar bien, vive tu vida hora a hora, día a día, mes a mes. No pienses en lo que está adelante. No sabemos si va a venir mañana. No sabemos si ahorita en el camino ya nos lleva Cristo y desaparecemos como Enoc. Vive tu momento ahora. Aquí está el Rey. Tú le puedes servir, tú le puedes adorar. Entrégate a Él. Sírvele de corazón. Y un día, primero Dios, nos miramos allá en el cielo. Amén. Bendito.